A ver, que levante la mano. Otra vez. Ahora me salió el letrero a mí también. Sí, Yo dígale le puse continuar y se fue. eso, dígale continuar, por fácil. Ponle igual. continuar y se va el letrero. Sí. Ah, pero sí le salió finalmente. Sí, ahorita me Para que salió. ustedes acepten que los graban a ustedes. Listo, No podemos decir malas palabras. No pueden Ay, decir sobre malas palabras, todo. sí. Bueno, Cata, ¿quién me ayudas con la oración entonces? ¿Quién? ¿Me ayudas tú con la oración, tú? ¿Yo? Sí, si me haces el favor. Democráticamente te toca a ti, que te dirá. Democráticamente, sí. Eso. Bueno, pues entonces pongámonos en la presencia del Señor. Démosle gracias por estar aquí acompañándonos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendemos esta reunión principalmente al Espíritu Santo. Entonces vamos a hacer la oracióncita del Espíritu Santo. Hay tantas y tan lindas. Para no decir lo de siempre, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Señor Jesús, tú conoces cada uno de nuestros corazones, sabes de nuestras necesidades, sabes de nuestros miedos, de nuestras fortalezas. Y te pido, Señor, sobre todo en este momento, poner en tus manos, a tus pies ponemos esta patria, que es la nuestra y que debemos defender. La ponemos en tus manos porque solamente tú, de la mano de María Santísima, tu Madre, saldremos adelante. Para cada uno de nosotros, esperanza y paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andresito, no tiene sonido. Ya, qué pena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces pongámosles en las manos del Señor. Bueno, ¿se acuerdan que estábamos, la semana pasada, entonces el Señor nos dio cátedra, ¿no? Entonces, no fue el Papa Francisco, pero el Señor nos dio cátedra y nos enseñó cosas bonitas. Qué bonito encuentro el que tuvimos la semana pasada. Les doy las gracias porque pues de eso se trata, ¿no? Cuando necesitamos hablar y entender otras cosas. El tema principal, pues, es el que nos puso el Señor Fratelli Tutti, pero obviamente este tema toca la vida y toca la vida de cada uno de nosotros. Entonces, siempre que ustedes lo sientan y el Espíritu Santo lo inspire de esa manera, pues vamos a hacer sesiones también como la que hicimos hace 8 días, que fue como dirigida por él, ¿no? Cada uno iba preguntando, cada uno iba diciendo sus cosas y el Señor nos iba guiando y nos iba respondiendo de alguna manera con lo que cada uno preguntaba y con lo que cada uno respondía.
Entonces, pues les propongo que continuemos, terminemos el capítulo 6, que era lo que llevábamos en la clase de hace 15 días. Ya habíamos visto los primeros 4 temas. De estos 4 temas, yo les había dicho que si alguien quería ayudarme con los 4 siguientes temas, pero parece que no hubo como mucho quórum a eso. Igual sigue abierto el tema. Yo voy a cada vez que empecemos una exposición, voy a dejarles algunas para que alguno de ustedes, el que quiera, me ayude porque pues es bueno que haya otra forma y digamos, otro enfoque para leer las cosas. Entonces, está bien. Yo ya preparé entonces los 4 últimos temas para poder terminar el capítulo 6. Entonces, vámonos al numeral 215. El numeral 215, que se llama Una nueva cultura. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes, el que quiera leer, por favor, me ayude a leer el numeral. ¿Quién Si quiere? quieres te ayudo, Andresito. Bueno, por favor. ¿Quién? ¿Tú, María Gladys? Bueno. Listo. Una nueva cultura. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrenta. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto indique discusiones y prevenciones. Porque de todo se puede aprender algo. Nadie es inservible. Nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas tiene otro punto de vista. Ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder, donde se toman las decisiones más definitorias. Bueno, entonces aquí el Papa nos habla de un tema de su teología. Dentro de la teología del Papa Francisco está el tema de la cultura del encuentro, que tiene dos palabras bien interesantes. Una es cultura y la otra es encuentro. Y como todo lo del Papa Francisco, el tema del encuentro está basado en la Sagrada Escritura. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos del relato de la creación? Y en el relato de la creación está en el capítulo 2, más o menos como el versículo 18, 19, 20, está la creación de la mujer. Acordémonos que el símbolo de hombre y mujer en el relato de la creación, pues son 2 símbolos complementarios que significan la humanidad. Y hay una exclamación muy bonita que es una exclamación, además es una exclamación de Dios. Yo cada vez que la leo, porque es que en la Biblia está entre comillas, dice, y no es bueno que el hombre esté solo. Esa exclamación es una mismísima verba Jesum, se llama, ¿sí? En teología. O sea, es una mismísima palabra del Señor. Es como cuando los profetas dicen, y el Señor me dijo. Todo lo que dijo el Señor es la mismísima palabra del Señor. Entonces el Señor, uno de los principales mandatos o una de las principales cosas que nos dice ahí es que no es bueno que el hombre esté solo. Eso no quiere decir que no es bueno que el hombre masculino esté solo y hay que hacerle una mujer para que lo complemente. No, no. Eso lo que quiere decir es que nosotros los humanos somos seres por naturaleza sociales y que nos realizamos en esa sociabilidad que Dios nos dio.
Entonces, en ese encuentro con el otro y en ese encuentro complementario que ya lo hemos hablado varias veces, el hombre se realiza como tal, ¿sí? Y por eso crea la mujer, ¿sí? La mujer no es el lado femenino digamos, de la creación, ¿no es cierto? Desde el punto de vista biológico, sino la mujer es el complemento del hombre. Desde ese punto de vista, la mujer no es ella, sino es un tú. Es un tú con el que yo me encuentro. Y ese tú puede tener, pues, digamos que el sexo biológico que queramos, ¿sí? Entonces, cuando yo me encuentro con el otro, y además es precioso el relato porque dice que al tú lo crea de la costilla de Adán, ¿sí? Y el significado de la costilla de Adán quiere decir que lo crea de la misma dignidad de Adán. Entonces, al crear al tú de la misma dignidad, el encuentro con el otro es un encuentro igualitario, que es, digamos, en el que empieza a construir el Papa Francisco su teología. El otro es lo que yo necesito para realizarme, ¿sí? Y yo probablemente sea lo que el otro necesita para realizarse. Y ese encuentro, esa cultura del encuentro es de la que habla el Papa. Dice, nosotros tenemos que trabajar en la cultura del encuentro. ¿Y por qué? Porque es mandato de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Es mandato de Dios. Él nos creó así. ¿Sí? Más adelante se habla del símbolo del dios alfarero. El dios alfarero es el dios que hace la vasija de barro, ¿no es cierto? Y esa vasija de barro la hace él con una finalidad. Y esa finalidad está bien escrita en lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros somos vasijas de barro hechas por el Señor. Unos somos ollas, ¿sí? Otros somos materas, otros somos candelabros, pero lo grave, digamos, del tema es lo que hablábamos en la clase pasada en romper esa fidelidad. Si el Señor me creó a mí o me creó como matera y yo pretendo ser olla, entonces me echan agua y yo la riego la desperdicio por todas partes, entonces no estoy cumpliendo la finalidad para la cual Dios me creó. Y así sucesivamente. Entonces, ese, digamos, entender cuál es la creación que hizo Dios, ¿sí? Como el Dios alfarero, cómo nos creó, es importantísimo. Y es importantísimo saber que no todos podemos ser ollas y no todos podemos ser materas. Unos son ollas, otros materas, otros candelabros, otros, bueno, hay 1000 figuras de barro y entre todas las figuras de barro nos complementamos. Otros son platos, otros son pocillos. Es importantísimo entender eso. Y entonces el Papa en este numeral, pues nos habla de eso, nos habla principalmente, nos dice al principio, la vida es el arte del encuentro. Entonces nosotros somos seres sociales que estamos y nunca se nos debe olvidar eso. De alguna manera nosotros estamos complementando al otro. Y si nosotros nos privamos de esa cultura del encuentro o el otro se priva de esa cultura del encuentro, puede estar uno como de alguna manera no siendo lo que el Señor quería que fuera. Esa cultura del encuentro. ¿Hay alguna pregunta? Ah, ok. Listo. Entonces, ese es, digamos, como el sentido que este numeral es cortiquitico, pero sustanciosísimo. Y dice, todos formando una unidad cargada de matices, o sea, cada uno tiene su pedacito. Las diferencias conviven complementándose. Obviamente, Él nos creó diferentes para que nos podamos complementar. Y en ese reconocer al otro como un tú que me complementa, digamos que está el quick del asunto de la cultura del encuentro. Y el Papa lo dice aquí de una manera muy bonita, porque a todos se puede aprender, de todos se puede aprender algo. Nadie es inservible. Esto implica
incluir a las periferias. Para el Papa, las periferias, además pues de la, digamos que es el sitio donde el ser humano sufre, porque para la teología del pueblo, que es la que desarrolla el Papa Francisco, las periferias es el hombre que sufre, pero no, el hombre que sufre no necesariamente es el hombre, digamos, la pobreza que hoy estamos combatiendo tratando de desarraigar de nuestro país, que ha producido esta desigualdad tan tremenda que tenemos, ¿no es cierto? Lo que el Papa quiere decir es que esa periferia está inclusive en nuestro corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es implicar o incluir esas periferias, eso que no queremos ver, eso que nos molesta, eso que nos interpela, eso que tiene otro punto de vista. Y lo que llama el Papa es que en eso que nos interpela, en eso que tiene otro punto de vista, en eso que nos produce, ojalá una crisis, decía el Papa, el padre Humberto, él decía, ojalá, mijitos, les ocasione crisis. Crisis es desadaptarse uno, desacomodarse donde uno está para poder avanzar. Las crisis son buenas para poder avanzar, para poder... Y yo en ese sentido veo la mano de Dios en la crisis que estamos viviendo. Él nos tiene de alguna manera en esta crisis porque hay algo que tenemos que corregir. Y en nuestra mano está cómo lo corrijamos, ¿no es cierto? Esa es, digamos, la responsabilidad que nosotros tenemos. Y en esas diferencias, pues vamos a reconocer muchas cosas del deber ser de las cosas, que es como Dios quiere que se hagan. Y ahí vamos. ¿Sí? Hoy vamos en 26 de mayo y todos los días, de alguna manera, yo pienso que si nosotros le ponemos eso en oración al Señor, hacemos lo que tenemos que hacer y reconocemos cuál es el utensilio que Él creó en nuestro corazón, podemos sacar todo esto que llevamos en nuestro país para adelante. Entonces, no le tengamos miedo a las diferencias, más bien aprendamos a dialogar con ellas, que es lo que habla más adelante el Papa. Entonces, yo no sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a este numeral, o si quedó claro, o quiera como aclarar alguna otra cosita que haya entendido. Bueno, entonces vámonos con el siguiente numeral, el 216. ¿Quién me ayuda, por favor? Si quieres, Claudicita, ayúdame a leer el 216 también. Bueno. El encuentro hecho cultura. La palabra cultura indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Si hablamos de una cultura en el pueblo, eso es más que una idea o una abstracción. Incluye las ganas, el entusiasmo y finalmente una forma de vivir que caracteriza a ese conjunto humano. Entonces, hablar de cultura de encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes y proyectar algo que incluya a todos. Esto se hace convertido en deseo y en estilo de vida. El sujeto de esta cultura es el pueblo, no un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos. Gracias, Gladysita. Bueno, aquí entonces el Papa nos aclara, ya miramos qué era encuentro. Ahora nos está explicando un poco qué es cultura. Y él nos dice una cosa pues muy sabia, y es que la cultura indica algo que ha penetrado en el pueblo. Nosotros a veces y sobre todo como los que estudiamos ingenierías y esas cosas, tendemos como a no darle mucha importancia a las culturas, pero las culturas tienen una importancia impresionante antropológicamente, o sea, como hombres,
y además como constructoras de toda el, digamos, como es como la escalera en la que se sube la humanidad para poder construir. La cultura yo la veo así, es una escalera y esa escalera hay que reconocerla. Si no la utilizo, pues no puedo hacer que la sociedad escale a unos niveles de conciencia más altos. Si la utilizo mal y me salto escalones, entonces estoy haciendo como un mal esfuerzo y violando de alguna manera como esa ley que trae esa misma cultura, esa forma de hacer las cosas. Entonces el Papa ahí primero pues nos aclara eso, respetemos las culturas, las de nuestro pueblo y las culturas de, digamos, de los otros pueblos. Y dice, cultura el encuentro significa, ya habíamos hablado que era encuentro, y él aclara qué significa la palabra cultura del encuentro. Dice, es algo, ¿sí?, que nos apasiona intentar encontrarnos. O sea, cuando yo digo cultura del encuentro, en ese momento estoy diciendo, estoy apasionado, estoy con ganas, estoy desde el punto de vista afectivo impulsado a encontrarnos con los demás. Y lo mejor de todo es que al final dice que el sujeto de esa cultura es el pueblo. O sea, el encuentro es ¿con quién? Con el pueblo, que es el sujeto. No un sector de la sociedad que busca, digamos, como solucionarle los problemas a los demás a través de cosas mediáticas. Y eso suele pasar, y eso ya lo hemos conversado también en Fratelli Tutti, cuando las personas pensando hacer el bien, llegan a una cultura con otra cultura y tratan como decirle, mire, esta es la cultura que le sirve a usted, pero en realidad llega como avasallando la otra cultura y esa avasalle es tumbar los escalones de la otra cultura. O a veces también uno llega a entregar algo de su cultura y terminan tumbándole los de nosotros. Entonces ahí lo que hay que hacer es entender que esa cultura que está hecha de ladrillos despegados tiene que juntarse con la mía y de alguna manera tener puntos de contacto. No todos, porque no todos tenemos la misma cultura, pero sí tener puntos de contacto y de encuentro. Eso es lo que llama el Papa la cultura del encuentro. Ok, entonces vamos a seguir con esto, es un poco más filosófico, pero es importante entenderlo para poder entender en realidad qué es lo que dice el Papa. ¿Alguien más quiere leer, por favor, para que cambiemos de voces? Listo. Listo, Esperancita, dale, gracias. La paz social es trabajosa, artesanal. Sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos. Pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que la sostenga. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esto no se consigue agrupando solo a los puros porque aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Tampoco consiste en una paz que surge acallando las reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío, ya que no es un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Armémonos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Gracias, Esperancita. Bueno, entonces aquí el Papa pues nos dice, eso de hacer la cosa es una cosa, eso de hacer la paz es una cosa bien trabajosa, y él la llama artesanal. Artesanal es que cada uno tiene que poner la mano y formarla de alguna manera. Y digamos que me llama mucho la atención, él dice que integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Sí, nosotros podemos decir, oiga, la fácil es juntémonos todos los que pensamos lo mismo y hagamos una tolda aparte como
como hicieron muchos pueblos en la historia. Yéndonos, por ejemplo, en la escritura, hay un pueblo dentro de los judíos que se llamaban los esenios. Y los esenios, no, digamos, era como una especie, de disidencia del judaísmo en la época de Jesús. Existían los celotes, que eran como los guerrilleros, que eran los judíos que estaban en contra del imperio romano. Estaban también los fariseos, que eran unos señores muy elegantes que iban caminando y que vivían en el templo y tenían unas creencias religiosas. Y estaban los saduceos, que eran como los que mandaban el templo. O sea, eran como, hagan de cuenta, como los políticos religiosos de la época. Y entonces, los esenios fue un grupo que no estaba de acuerdo con ninguno de los otros tres, que decía, no, ¿cómo así que volvimos el templo un negocio? Por eso fue que el Señor llegó allá a dar látigo al principio en la puerta del templo por todo el negocio que hacían. Y también ellos decían, no, ¿cómo así que el templo se volvió pues aquí el curubito de unos cuantos, para que se amangualen con el poder romano y hagan las cosas a su conveniencia? O sea, esa era como una forma de corrupción, como la que vemos hoy en día de los políticos con el gobierno y de los políticos con el narcotráfico y ese tipo de cosas. Y también estaban, digamos, los esenios que decían, nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos eso, y entonces ellos se pusieron camisetas blancas, digámoslo así, para explicarles, y de alguna manera se separaron y se fueron a vivir, no se separaron y se fueron a vivir, digamos, fuera del pueblo judío, sino que se juntaron como en comunidades y se iban a vivir juntos en unas casas y asistían a la sinagoga y no al templo. O sea, hacían como sus propias sinagogas en sus casas, y de esa manera, digamos que lo que hicieron fue como protestar en contra de esa sociedad que había en ese momento. Pero hubo un grupo que son los del Qumran, que seguramente a ustedes lo han oído hablar. Ese grupo del Qumran era un grupo muy radical, y entonces ellos sí decidieron salirse de las ciudades e irse a vivir a las cuevas. Entonces ellos se fueron a vivir por allá al sur de Jerusalén, en las montañas. Yo no conozco mucho por ahí, pero he visto varios videos y varias fotos a un sitio que se llama el Qumran, que es un sitio pues bastante desértico, en unas cuevas. Hicieron una ciudad y se volvieron súper radicales, y hasta el punto que hoy estudian que mucho de la cultura del Qumran venía de esa secta esenia. Ojo, no hay que confundir los esenios con los qumranitas. Y los qumranitas eran bien radicales, hasta el punto que ellos no se casaban entre ellos porque ese no era el querer de Dios. Y pues obviamente se acabaron, porque pues si no se casaban entre ellos, ¿sí? Entonces no tenían descendencia. Y eso es lo que pasa, digamos, con esas sectas, esas separaciones radicales, en las cuales trata uno de hacer tolda aparte. Cuando uno trata de hacer tolda aparte, o sea, cuando se retira, cuando no hay cultura del encuentro, pues hasta ahí llegó el crecimiento personal. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque uno a veces tiende a decir, yo ya me aburré con ese grupo del Rosario, que no sé qué, ya no me los aguanto, y entonces arma tolda aparte y se va. Y entonces ahí deja de crecer, porque de alguna manera el grupo del Rosario o algo le está uno aportando algo. Uno también tiende a decir, no, yo ya me separo de esta señora porque esto ya aquí no hay problema, eso mejor dicho, eso es terrible. Los chinos ya, o la señora también a veces es para el otro lado. Y eso es salir corriendo, digamos, eso es formar toldo aparte. El Papa lo que nos pide es que sembremos esa cultura del encuentro. No dejemos que hagamos toldo aparte. No dejemos que ni nuestro corazón, ni nuestra vida,
ni en nuestros encuentros sociales, ni en nuestros encuentros con los hijos, se armen toldos aparte. Siempre tratemos de ser comunidad y tratemos de encontrarnos con los demás. Ese es, digamos, como la gran enseñanza que yo veo, pues, dentro de muchas, lo que dice. Y el Papa dice, hacer eso no es fácil, eso es una cosa artesanal, y más si se está buscando la paz. ¿Y de qué se trata el tema? Primero, de encontrarse, y segundo, de integrar a los diferentes. Nosotros, una de las cosas que estamos aprendiendo en esta crisis, yo pienso, es integrando a los diferentes. Tanto que los diferentes nos integren a nosotros como que nosotros los integremos a ellos. Y de alguna manera entablar ese diálogo que no ha podido comenzar, que se niega tremendamente. Y al final el Papa dice, lo que vale en todo eso es generar procesos de encuentro, procesos que constituyan un pueblo que se sabe recoger, que sabe reconocer y que se recogen las diferencias. Y él al final dice unas palabras fuertes, ¿no? Armemos a nuestros hijos, enseñémosles la buena batalla del encuentro, porque ese es, digamos, el tema. Bueno, vamos entonces a estudiar el siguiente numeral, que es el numeral vamos a leer simultáneamente el 218 y el 219. ¿Me ayudas entonces, Esperancita, por favor? El gusto de reconocer al otro. Sí, Esto señor. implica el hábito de reconocer al otro el derecho de ser el mismo y de ser diferente. A partir de este reconocimiento hecho cultura, se vuelve posible la gestación de un pacto social. Sin ese reconocimiento surgen maneras sutiles de buscar que el otro pierda todo significado, que se vuelva irrelevante, que no se le reconozca algún valor en la sociedad. Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia, suele esconderse otra violencia más solapada, la de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses. Si quieres, paremos ahí. Ahí, digamos que en la primera parte del 218, pues era lo que veníamos hablando. Pero esto sí que me llama a mí, o sea, ¿se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que leyendo esto habían cosas que me ponían la carne gallina? Y esta es una de esas. Dice, detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia, suele esconderse otra violencia más solapada. Y ahí me acordé un poquitico de mis clases de psicología. Normalmente cuando a uno lo ataca a otra persona, y de esos ataques que uno dice, oiga, pero este por qué me vació, este por qué se portó así conmigo si yo no le he hecho nada, normalmente, sí, esos ataques que como que pareciera que no tuvieran como una razón de ser, normalmente esos ataques son lo que el otro no acepta de sí mismo que lo quiere proyectar en uno. ¿Sí? O sea, de alguna manera él se está poniendo bravo conmigo por algo que no acepta en sí mismo. Y el Papa pues lo dice aquí con otras palabras un poco más sociales, ¿no? Detrás del rechazo de determinadas formas visibles de violencia, o sea, esas, suele encontrarse otra violencia más solapada. O sea, esa violencia de no reconocer, el otro no reconoce, está como regañando en algo que no acepta en sí mismo. La de quienes desprecian al diferente, sobre todo cuando sus reclamos perjudican de algún modo los propios intereses. Y entonces ahí, ¿por qué les digo que a mí nosotros siempre, pues somos personas que queremos avanzar para adelante y tenemos unos intereses, ¿no es cierto? Y esos intereses, de alguna manera, nosotros los tratamos de defender tanto psicológicamente, ¿sí? Digamos, inconscientemente. Entonces nosotros debemos reconocer siempre en esa defensa de los intereses, pues lo que siempre nos han enseñado, que esos intereses no vulneren los intereses del otro.
Y eso es importante en lo que estamos pensando hoy en día en cómo solucionar el conflicto, porque de alguna manera todos vamos a tener que ceder. Bien sea, yo creo que ya de aquí en adelante el tema de la reforma tributaria, pues seguramente a nosotros la clase media alta, porque tampoco somos clase alta, ¿no? Nos va a tocar poner granito de arena. Y yo digo, mire, yo con mucho gusto pongo el grano de arena que nos toque poner, con tal de que no haya todas estas injusticias y estos problemas en la paz. Entonces, de alguna manera ahí vamos a tener que ceder en algo. Todos vamos a tener que ceder en algo. Y las personas más pobres que, digamos, de alguna manera, o digamos, no los más pobres, porque yo creo que esto nos beneficia a todos y eso es lo que no tenemos, digamos, que olvidar. Es nosotros nosotros de alguna manera tenemos que dejar de ser, o sea, ser pobres en algo. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos de la pobreza? Que es importante la pobreza para poder, digamos, vaciarnos y reconocer que algo nos hace falta. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que sentirnos pobres de algo para poderlo, para poder recibir al otro. Y nosotros tenemos que de alguna manera reconocer la pobreza en el otro para poderle entregar algo. Ese algo pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Amor, dinero, reconocimiento, muchas cosas. Y en ese relacionarse, en esa cultura del encuentro, siempre los dos que se encuentran tienen que darle algo al otro. Es como decir, para encontrarse hay que regalar, en el buen sentido del regalo. Acuérdense que el regalo, y eso siempre también nos lo subrayaba mucho el padre Humberto, y es que el regalo es un símbolo. Yo no le regalo al otro, yo en el regalo me doy yo. Y eso lo hemos olvidado, porque hoy en día no, pues es que el regalo es lluvia sobre esto de la plática fácil entre el sobrecito, y entonces nadie se dio cuenta ni cuánto daba ni nada. Allá sumaron y entonces los otros como necesitaban comprar algo, entonces tan chévere, ¿no? Pero en realidad eso no es regalo, porque ahí no me estoy dando yo mismo. Eso se llama como otra cosa, ¿no? Solidaridad o subsidiariedad, lo podemos llamar, pero no es regalo. Regalo es entregarnos nosotros mismos. Siempre que den un regalo, uno de alguna manera está entregando un pedacito de uno mismo al otro. Y ese es el regalo que el Papa pide en la cultura del encuentro. Ok, sigamos entonces, Esperancita. Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que ofrece el mundo como si los pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los otros tarde o temprano provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. Los sueños de la libertad, la igualdad y la fraternidad pueden quedar en el nivel de las meras formalidades porque no son efectivamente para todos. Por lo tanto, no se trata solamente de buscar un encuentro entre los que detentan diversas formas de poder económico, político o académico. Un encuentro social real pone en verdadero diálogo las grandes formas culturales que representan a la mayoría de la población. Con frecuencia, las buenas propuestas no son asumidas por los sectores más empobrecidos porque se presentan con un ropaje cultural que no es el de ellos y con el que no pueden sentirse identificados. Por consiguiente, un pacto social realista e inclusivo debe ser también un pacto cultural que respete y asuma las diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que coexisten en la sociedad. Uy, aquí sí que, ahí sí el Señor me interpeló porque yo me puse él está diciendo cómo se debe hacer un diálogo. Y él dice, el diálogo se debe hacer primero que todo, incluyendo culturas, ¿no? Él dice ahí, claro, no hay que incluir el poder económico, el poder del gobierno, como le digo yo, los gorditos de los sindicatos, sino incluir a las culturas. Entonces yo pienso, yo a quién veo sentado en la mesa del diálogo.
al gobierno. Bueno, el gobierno se tiene que sentar a dialogar. Y al otro lado, ¿a quién veo? Al otro gobierno, a los que yo llamo los gorditos del sindicato, ¿no? Ellos, ahí están los del otro gobierno. ¿Y quién más está sentado ahí? Mire, ahí deberían estar sentados los indígenas. Creo que hay un indígena sentado, pero pues no sé en representación de quién y de cuántos. Debían estar sentados los jóvenes, la representación de los jóvenes, porque hoy en día los que arman el lío en la calle son los jóvenes, como dice el Papa ahí en la... debía estar sentada la iglesia, bueno, afortunadamente nuestra iglesia católica está sentada ahí, pero no solamente la iglesia católica, debería estar sentado ahí Darío Silva, debía estar sentado todos los dirigentes, debía estar sentado la cantidad de iglesias ortodoxas que tenemos aquí en Bogotá, todos, porque son diferentes culturas. Hoy en día no podemos olvidar que una parte de la población colombiana, no sé cuánto, ya es evangélica protestante. Y ahí deberían estar de alguna manera sentado esa parte. Hoy en día, aunque a algunos les dé como escozor, hay bastantes musulmanes en Colombia. En Colombia hay bastantes iglesias musulmanas, buenas y malas. Entonces, qué bueno que se sienten las buenas iglesias musulmanas también ahí a dialogar. Y dejémonos de la religión. Entonces, ¿a quién más hay que sentar? Por Dios, a los campesinos. ¿Dónde están los representantes de los campesinos aquí en este diálogo? Ellos son de los más necesitados de dialogar y no los veo sentados en la mesa de diálogo. Y bueno, y ahí un poco como por reflexionar lo que decía el Papa Francisco, pero si aquí, si... Andresito, Sí, Aparito, cuéntame. Andresito, todas estas cosas que tú estás diciendo de verdad que son tan altruistas y el Papa pues las concibe de una manera muy, ¿qué te digo yo? Tan humanas, tan inclusive de Dios, pero es que resulta, Andresito, y es mi opinión, que los intereses de los, por ejemplo, de los que están sentados en este mismo momento en la mesa, no son intereses que aglutinen al pueblo, que aglutinen esas culturas, que aglutinen, que tengan, que quieran hacer inclusivas con todas estas como culturas, como tú lo estás diciendo, con las religiones, con todos, porque no les interesa el poder en este momento y yo pienso que el tira y afloja que tienen es midiendo fuerzas, a ver quién puede conseguir más que otros, porque a la hora de la verdad, cuando tú hablas, por ejemplo, con los muchachos, y se ha visto en muchas entrevistas, ¿usted por qué está luchando? ¿Por qué? Ah, no, porque como yo, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Entonces, eso es, si nosotros, o si se mirara desde el punto de vista de beneficio para todos, las cosas fueran diferentes. Las cosas yo pienso que fueran diferentes y así sí funcionaría, por ejemplo, todo lo que el Papa nos está pidiendo. Pero, por ejemplo, yo siento que la verdad es que aquí en este momento están es como midiendo fuerzas a ver quién más, qué más se puede sacar, pero a la hora de la verdad no hay un beneficio para todo el mundo. Entonces, esa es mi opinión con respecto de lo que está sucediendo con el paro y con lo que el Papa nos pide, porque es que el Papa sí, definitivamente él, no es que pareciera que viviera en Otro continente. en otro mundo, o él está por encima de muchas cosas. Eso es verdad, porque él, precisamente por eso es nuestro pastor. Pero lo que te digo, todas las situaciones de la humanidad en todos los ámbitos, pienso yo que son diferentes. Cuando tú hablas, por ejemplo, de que esa parte donde decías que era solapada, no me acuerdo en este momento dónde fue que lo identificamos ahorita,
para ver si es que cubrir una falencia mía tratando de maltratar al otro, ¿cierto? Eso hablar de la violencia solapada. Exacto, eso lo vemos todos los días. Nosotros vemos gente pagando para que vayan y hagan estas manifestaciones, poniendo a otras personas, buscando un beneficio propio, ¿cierto? Y escondiéndose detrás de que, no, yo cuándo, nunca he dicho, yo no he mandado, yo no he pedido. Entonces es cierto lo que tú estás diciendo, Andresito, nos puede mover mucho esta situación, pero como te digo, yo pienso que eso es una medición de poder, porque la verdad es que la inclusión no se está absolutamente dando, inclusive lo están diciendo los mismos marchantes y las mismas personas, nosotros no estamos representados allí. Sí, ahí eso es lo que estoy diciendo. El Papa lo aclara y dice, mire, puede que ahí lleguen a algún acuerdo, pero ese no va a ser un acuerdo duradero. Y nosotros llevamos muchos años, yo creo, en este país haciendo acuerdos ahí como componendas se llaman, diría yo. Y debemos empezar a incluir a todo el mundo y es la fórmula que nos da el Papa para eso. Yo no, digamos que estoy tratando un poquito de aterrizar lo que nos dice el Papa a nuestra realidad, para que podamos entender un poco hacia cuál es el querer de Dios en esto, porque el Papa de alguna manera en todo esto y en su teología del pueblo, pues nos está explicando cuál es el querer de Dios basado en las escrituras, en estas relaciones sociales. Okay. Qué bonito sería sí, y qué sí. Bueno sería. Y hacia allá tenemos que caminar, tenemos que tener la esperanza, tenemos que procurar eso y enseñar eso y hacer encuentros y digamos Así que eso es lo que esté en nuestras manos. Ok, entonces, Amparito, ya que estabas hablando, ¿me lees el 220, por favor? Claro que sí. Por ejemplo, los pueblos originarios no están en contra del progreso. Si bien tienen una idea de progreso diferente, muchas veces más humanista que la de la cultura moderna de los desarrollados. No es una cultura orientada al beneficio de los que tienen poder, de los que necesitan crear una especie de paraíso eterno en la tierra. La intolerancia y el desprecio ante las culturas populares indígenas es una verdadera forma de violencia propia de los eticistas, sin bondad, que viven juzgando a los demás. Pero ningún cambio auténtico, profundo y estable es posible si no se realiza a partir de las diversas culturas, principalmente de los pobres. Un pacto cultural supone renunciar a entender la identidad de un lugar de manera monolítica y exige respetar la diversidad, ofreciéndole caminos de promoción y de integración social. ¿Sigues con el 221, Amparito, por favor? Sí, señor. Este pacto también implica aceptar la posibilidad de ceder algo por el bien común. Ninguno podrá tener toda la verdad ni satisfacer la totalidad de sus deseos, porque esa pretensión llevaría a querer destruir al otro, negándole sus derechos. La búsqueda de una falsa tolerancia tiene que ceder paso al realismo dialogante, de quien cree que debe ser fiel a sus principios, pero reconociendo que el otro también tiene el derecho de tratar de ser fiel a los suyos. Es auténtico el reconocimiento del otro, que solo el amor hace posible y que significa colocarse en el lugar del otro para descubrir qué hay de auténtico, o al menos comprensible en medio de sus motivaciones e intereses. Gracias, Amparito. Mira, aquí pues nos habla un poco el Papa que recordemos que los pueblos originarios pues normalmente en nuestro país son los indígenas, pues tienen otra forma de concebir el progreso y pues tienen su forma de sabiduría de alguna manera. En ellos también obra el Espíritu Santo. Eso es bello. En los pueblos indígenas también obra el Espíritu Santo. Así ellos sean católicos o no, hoy en día la mayoría de los indígenas fueron inculturados por la Iglesia Católica, pero ellos tienen su propia sabiduría también. Desafortunadamente, pues también en esa, digamos, en esa desconexión que ellos
en ese apartarse, como yo les mencionaba ahorita, pues han perdido, digamos, como mucho de lo que en realidad, de la riqueza que tiene juntarse. Y una de esas es, por ejemplo, la ilustración, la educación. Entonces hay unos indígenas, no todos, yo conozco un par de indígenas muy educados, muy instruidos, que digamos, han hecho una simbiosis de culturas bien interesante, pero que digamos, ellos son valiosos, importantes, en ellos podemos aprender muchas cosas. Hoy en día el Papa, pues en la encíclica Laudato Si, él habla mucho de la Pachamama, y la Pachamama es la forma de respetar, de cultura del encuentro del indígena con la creación. Es un ejemplo para nosotros hoy, el hombre del siglo XXI occidental, ese ejemplo de cómo respetan ellos la Pachamama, ellos tienen una sabiduría impresionante. Y el Papa pues nos llama a que la tomemos en cuenta. Por eso yo decía que pues que los indígenas, que pobrecitos, no todos son pobrecitos, ¿no? Porque uno también ahí ve que algunos que están influenciados por poderes económicos y por poderes ideológicos y todo, pero en realidad el deber ser del pueblo indígena, pues no es ese. El deber ser del pueblo indígena es que se reconozca, y en ese reconocimiento que se le tiene, pues se pueda entender cuál es la sabiduría que ellos aportan a todo este problema. Y seguramente donde uno los escuche, donde uno aplique todo ese tipo de cosas, ellos pues en su sabiduría van a entender que se están dejando algunos manipular, ¿sí? Y se están dejando, y otros no. Bueno, ahí no podemos juzgar, pero digamos que el Papa otra vez nos vuelve a tirar las orejas hacia el pobre, hacia reconocer lo bueno y lo diferente, y aquí pues de las culturas indígenas. Entonces, sigamos. Andresito, cuando tú hablabas de pobreza, a mí también me asalta una situación, es que hablar de pobreza, y cuando decías tú, por ejemplo, que no, es que nosotros somos una sociedad media alta, pero yo pensaba que la pobreza, más que referirse a la indigencia, a la falta de bienes, era una pobreza más bien interior. Lo mismo cuando tú decías, es que si yo soy pobre en algún conocimiento, por ejemplo, de Dios, pues esa pobreza la muestro para que como tú rico en esa parte, tú me llenes esa pobreza que yo tengo. Entonces, aquí el Papa, pero entiendo, y ahora lo acabo de entender con lo que tú acabas de decir, que la pobreza a la que el Papa se refiere sí es a la falta de oportunidades y de bienes, ¿cierto? Sí, no, el Papa habla la pobreza en términos que yo les explicaba, en el término que todos tenemos nuestra propia pobreza. Y en esa pobreza tenemos que descubrir cómo nos realizamos. Y esa propia pobreza no me la lleno yo, me la llena el otro, ¿sí? Todos de alguna manera somos pobres de algo. Y esa pobreza es la que nos hace o nos dispara en búsqueda del otro para encontrarnos. Digamos que ese es como el sentido del Papa, que el Papa le da la pobreza especialmente en esta encíclica. Ok, entonces. Ok, Andresito, gracias. Andresito, muchas gracias, me tengo que retirar. Bueno, gracias. Bueno, mi Andresito, yo también, acuérdate. Bueno, te mando un abrazo, un beso para todas. Gracias. Saludos a todos. Bueno, entonces aquí hay un capítulo, unos numerales bien interesantes acerca de recuperar la amabilidad. El Papa pues nos dice que en el 222 el individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera. Entonces se los termina tratando como molestias y agresividad, tratando como molestias, y la agresividad crece. Esto se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas
de crisis, en situaciones catastróficas, en momentos difíciles, donde sale a plena luz el espíritu de sálvese quien pueda. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en medio de la oscuridad. Bueno, aquí sí, digamos que lo vemos hoy con mucho ejemplo cuando ese individualismo pues, nos lleva a pensar en nosotros mismos, pues lo único que sale a parar un poco esa exasperación, ese sálvese quien pueda, pues es la actitud de ser amable. San Pablo mencionaba un fruto del Espíritu Santo con la palabra griega gerostotes, está en Gálatas 5:22, que expresa un estado de ánimo que no es áspero, rudo, duro, sino afable, suave y que sostiene y conforta. Entonces es la amabilidad, es cambiar la aspereza, la rudeza y la dureza por lo afable, lo suave y lo que sostiene y conforta. En el 224 dice, la amabilidad es una liberación de la crueldad. Impresionante. Esa palabra sí que me llamó a mí la atención. ¿Por qué? Es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, de la urgencia distraída que ignora que los otros también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energías disponibles para detenerse a tratar bien a los demás. Es decir, permiso, perdón, gracias. El Papa nos está volviendo inclusive a llamar la atención a las cosas básicas de la urbanidad, de cómo encontrarse y tratarse con las personas. Y hoy en día se ha olvidado mucho. Eso tenemos que también recuperarlo. Bueno, en el numeral, eso es más o menos como lo que él habla acerca de la amabilidad. Espero que todos los hayan leído. Al final hay una cosa interesante que dice que la amabilidad facilita la búsqueda de consensos y abre caminos donde la exasperación destruye todos los puentes. Y él dice, pues, tengamos actitudes amables, que es la que nos va a abrir el camino sobre eso. Y aquí terminamos entonces nuestro capítulo sexto, bien bonito, bien interesante, con mucha sabiduría, con mucha carnecita que discutir todavía, pero pues yo traté de resumirlo de la mejor forma que yo lo veía, pues. Y pues abramos los micrófonos, tenemos todavía por ahí unos 10 minuticos para que hagamos algún eco de lo que nos dijo el Señor hoy con todo lo que nos enseñó. Sí, realmente la amabilidad es una parte muy positiva en el ser humano. No es lo mismo llegar con la grosería a maltratar a los demás. La amabilidad corta por completo y te va abriendo camino, te va abriendo camino. No es lo mismo llegar a una oficina pública, por decir algo, decir, oiga, es que yo vengo a tal cosa. No, saludar. Es que lo decía el sacerdote en la homilía del domingo, por favor, enséñenles a sus hijos la urbanidad, la cívica, que eso se perdió. Los muchachos de hoy en día no respetan ni a los mayores, ni a los otros jóvenes, ni nada. Entonces hay que fomentar la amabilidad, hay que mostrar con cariño, con amor y con el ejemplo. Claro, Xita, yo creo que eso sí es lo más importante, es el ejemplo. Eso se enseña esa punta de ejemplo. Ahí sí que tus hijos yo creo que son ejemplo de amabilidad. Que conozco. Gracias. Que son increíbles, muy bien educados. Unas Gracias. Súper amables. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo de lo que el Señor le inspiró hoy? Andrés, solamente quisiera complementar en las circunstancias actuales y aterrizando un poco
lo que está sucediendo, estos diálogos, estas negociaciones. Puede haber a veces amabilidad, pero disfrazada de hipocresía y falta de confianza. O sea, en la medida en que no haya esa base de confianza auténtica que no conlleve manipulación, seguramente van a haber puntos de encuentro, pero lo que yo veo es un factor de desconfianza y de tratar de ver cómo tomo ventaja de lo que está pasando para disminuir al otro más allá de buscar puntos de encuentro y tener algo constructivo, ¿no?, por hacer. Gracias, Nelson. Sí, señor. ¿Alguien más quiere decir algo? Me tengo que retirar, qué pena. Tranquila, Viquisita, que estés bien. Muchas gracias, Andy. Besitos, Dios te pague. Hasta Gracias. luego todos los demás. Gusto en verlos. Dios te Un bendiga. comentario, Andresito. Claro, Marchelita. Más complementando pues lo que nos has expuesto hoy, yo me devolví un poquito al tema en el que terminamos la sesión anterior, y era el tema de la verdad. Y claramente cuando uno entra al tema de las culturas, y el Papa por eso sabiamente coloca primero la búsqueda de la verdad, pide que ojalá haya unos consensos mínimos sobre el bien común, cómo se entiende el bien común. Y desde allí uno ya puede deducir culturas que van hacia ese bien común, porque al definir el ya cultura en esta parte, simplemente como un tema profundo de comportamientos históricos, sí, pero nos tenemos que volver a la pregunta de una cultura o culturas que contengan unos valores que sean para el bien común, que sean buenos, ¿sí? Porque tristemente, pues nosotros en este país ya tenemos la mal llamada cultura del narcotráfico y de la corrupción, que es lo que impide realmente en estos procesos lo que Nelson decía muy bien, como tener esa confianza. Eso no quiere decir que no haya personas que de verdad se estén sentando allí con buena intención, pero sí antes, y ojalá en los documentos se estén construyendo esa serie de elementos comunes que terminan siendo el bien que todos queremos, la paz, las oportunidades, la justicia social, se puede avanzar un poco en el ejercicio. Yo, pues además de confiar mucho en la oración y en el Espíritu Santo, creo que aquí, para fortalecer nuevamente la validez de las personas que se sienten en esas mesas, y me parece que la logística de eso es bien compleja, porque pretender que estén todos allí es muy difícil, pero sí ir armando grupitos, o lo que contaban un poco en el Valle, de cómo han estado oyendo grupos por grupos a los jóvenes y tratar de deducir qué es lo que piensan y qué es lo que sienten, y de verdad escuchar con todo el corazón, poder llegar a esos mínimos que pueden estar teniendo diferentes nombres, pero que al final son lo mismo. Entonces sí me parece que más allá de la cultura y del diálogo, primero sí el trabajo por la verdad y por el bien común tiene que hacerse y tiene que estar presente en todos los documentos que se vayan construyendo, y reforzarlos en los diálogos con toda la amabilidad que al final, pues el Papa aquí no lo dice, pero sí lo dice en los puntos de lo lindo que es reconocer al otro, y es más allá de una amabilidad, pues lo que Jesús nos pide es que logremos tener amor por el diferente, complicadísimo, pero pues hacia allá, ojalá se dé eso en las mesas, y por eso tenemos que pedir mucho que las personas que están representando en muchos estamentos este proceso pues puedan recibir el Espíritu y hacerlo no solo con amabilidad, sino con amor y con respeto por el otro, y con esa capacidad de escucha para entender a los demás así piensen diferente, pero la verdad Gracias. primero. Claro, y muy interesante tu aclaración, y es que también acuérdese que cultura viene de cultus en el latín significa cultivar. Cultivar es cuidar algo, eso viene del griego, que es cuidar y regar. El cultus es algo que se cuida y se riega, pero también Machelita nos recuerda que hay desculturas, ¿sí? Hay desculturas también, hay que aprender a reconocerlas. ¿Y cuáles son? Pues las que no tienen la verdad.
o digamos las que no avanzan hacia el bien común, las que no avanzan hacia la verdad verdadera, que nosotros ya sabemos muy bien quién es. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero pues ahí está la verdad que va reconociendo el hombre poco a poco y que le va revelando Dios. Gracias, Machelita. Andresito, en todos estos temas, a mí personalmente como que me descorazona un poco oír a ciertos jóvenes que ni siquiera saben por qué están marchando. Ellos dicen como un libreto que alguien les da, ¿no? Y mencionan cualquier cantidad de cosas que aparentemente necesarias, pero sin reflexionar qué se necesita para obtener todo eso. ¿Cómo es posible que se pida y se pida y se pida que el gobierno dé, que la educación gratuita, que la salud, que todo eso que es absolutamente innegable que es necesario? Pero a la vez esté destruyendo lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido. Entonces, ¿cuál es el paso inmediato que hay que seguir? Reparar todo lo que se ha dañado, o sea, destinar un poco de recursos que se hubieran podido utilizar en avanzar para reparar semejante cantidad de daños para que vuelvan a funcionar las cosas. Y así sí, tener el tiempo para dialogar sobre una cosa seria, sobre algo que no sea manipulación de alguien más detrás de todo el escenario. Realmente yo oigo todas esas cosas y digo yo, pero ¿cuándo vamos a llegar a un acuerdo con todo esto que hay detrás? Gracias, Elisa. Sí, definitivamente aquí hay de todo. Y aquí hay de todo. Lo importante es que de alguna manera uno logre discernir dónde está Dios ahí, dónde no está. Porque donde no está, para allá no vamos. Pues claro. Ese es como el punto de discernimiento. Sí, no conduce a nada ir por otro lado. Como decía Machelita, ¿dónde está la verdad? Y eso es lo que nos está enseñando él acá. Yo creo que es una de las grandes cosas que él nos enseña. Bueno, creo que ya se nos está acabando el tiempo, entonces aprovechemos los 2 minuticos que nos quedan para despedirnos y para desearles pues una feliz semana. Yo la próxima semana voy a estar en semana de exámenes. Entonces ya termino mi semestre, termino mi carrera. También estoy presentando trabajo de grado y voy a estar súper embolatado. Entonces les voy a pedir el permiso de que la próxima clase me la regalen porque pues voy a estar bastante embolatado. Entonces yo se la repongo con creces más adelantico. Entonces dentro de 8 días no nos vemos. Por esa razón me duele, pero pues desafortunadamente es que el tiempo no me da para que hagamos algo, a no ser que algunos de ustedes quieran preparar la clase completa y ayudarnos, que también es válido. Entonces, el que quiera, igual, está abierta el tema. Si alguien dice, oiga, no, entre fulano y sutano vamos a preparar la clase y la vamos a exponer. Al fin y al cabo estamos leyendo lo que dice el Papa Francisco y lo estamos, digamos, de alguna manera reflexionando. Esa es la metodología que estamos siguiendo. Entonces, pues... Reunirnos para repasar. Exactamente. Andy, también tienes que decir que es el miércoles que viene y el siguiente, son 2 miércoles. Ah, ok, sí, porque imagínense que me voy a vacunar. Entonces me llevan para los Estados Unidos a vacunarme porque nos resultó la posibilidad. Entonces es este miércoles y el siguiente. Entonces no vamos a estar, los próximos 2 semanas no vamos a tener clase. La siguiente yo ya estoy acá y pues no hay ningún problema. Ya traigo mi clase súper preparada. Y seguimos. Nos falta 2 capítulos de la encíclica. Yo espero que antes de que salgamos a vacaciones, a mediados de junio pasaditos, ya estemos terminando de estudiar esta belleza de encíclica. ¿Listo?
Bien, Andresito, tú la sabes. Gracias, Andresito. Feliz viaje. Dios y la Virgen te bendiga y te acompañen. Que te vaya súper en la universidad, en el curso y muy bien en lo de tu vacuna. Gracias, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Bueno. Y, Andresito, gracias. Bendiciones. Chao. Bueno, Andrés, Fuerte abrazo. muy bien. chao, Ani. Gracias, Andresito. Chao, que muchas gracias. Bien, chao, Lili. Vamos a repasar Sí, todo. Andresito, que Dios te lleve, te acompañe por allá todo el tiempo y te vuelva a traer por los Gracias. más sabio y más saludable. Ay, sí, más. Seguramente, con 2 S. Andresito, feliz viaje. Chao, Glorita, que estés bien. Que te vaya muy bien en tus Lisba, exámenes. Bueno, felicidades, Andrés. Nos Chao, estamos que estés hablando. bien, Un Carlito. abrazo. Ok. ¿Me puedo quedar en este link para el rosario? No, te toca salirte porque bloquea el del rosario. Ah, bueno. Entonces tienes que salirte y volver a entrar. Bueno, Bueno. ¿Listo? bueno, muchas gracias. Bueno, chao para todos. Chao. Chao, buenas tardes. Un abrazo para todos. Que Dios los bendiga. Gracias, Santa. Quiero saber es